Eh, Bardales de Yoshinawa no entra, no está, me parece que se ha retirado. Ceballos Arizábal Luis, Presente. buenos días. Y que evalúa Alegre Santiago, Bastante. muy bien. A ver, por favor, checar un momento. Listo. A ver, jóvenes. Vamos a empezar el día de hoy con la clase, ¿sí? La circulación en animales vertebrados, ¿de acuerdo? Es como una continuación de la última clase que tuvimos sobre la circulación, que vamos a testar aquí está. Pues ahí está. Muy bien. Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, jóvenes, la circulación en animales vertebrados. ¿Sí? Vamos a ver. Empezamos diciendo que todos los animales vertebrados, todos, tienen una circulación cerrada, ¿sí? Una circulación cerrada. Es decir, ¿recuerdan cuando hablamos sobre la circulación abierta? Que la sangre de las venas, ¿sí? Las articulaciones, o mejor dicho, de las venas, daban o terminaban en una cavidad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya, en este caso, pues toda la circulación va a ser cerrada, ¿de acuerdo? En todos los vertebrados. Es decir, la sangre permanece dentro de los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Recuerden las capilares, ¿qué cosa eran los capilares? Eran aquellos que unían las arterias y las venas, ¿no? Bien, vamos a tener dos tipos de circulación, ¿sí? O mejor dicho, vamos a tener una serie de tipos de circulación cerrada, como la circulación cerrada simple. Es decir, la sangre pasa una sola vez por el corazón, ¿sí? Presente, por ejemplo, en los peces. ¿Recuerdan cómo respiraban los peces? Entraba el agua con oxígeno y a través de las blancas se filtraba, ¿sí? Pero con respecto a lo que es la circulación, el corazón va a bombear una sola vez la sangre y va a pasar solamente una sola vez, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no va a haber pulmones, no va a haber una cavidad pulmonar para que hagan un doble recorrido, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la circulación cerrada simple se refiere en términos más sencillos, la sangre recorre una vez el corazón. Ejemplo de eso, los peces. La circulación cerrada doble. Aquí ya va a haber dos subtipos, una subclasificación. En esta circulación cerrada doble, ¿sí? Va a haber dos veces, la sangre va a pasar dos veces por el corazón. Ahora, ¿por qué es esto? Porque va a haber la presencia de qué cosa? De un aparato respiratorio, el pulmón, los pulmones, por ejemplo. Pues en la circulación cerrada doble incompleta, lo que vamos a presentar es, por ejemplo, la sangre oxigenada, la sangre arterial, se va a mezclar con la sangre venosa. ¿Por qué? ¿Por qué se van a mezclar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan o no se acuerdan? Ah, chicos, acuérdense. La sangre, ¿sí? La sangre se van a mezclar. La sangre oxigenada o la sangre arterial con la sangre Arterial. desoxigenada o la venosa. ¿Por qué se van a mezclar esta sangre? ¿Por qué se van a mezclar? Se van a mezclar estos dos Porque tipos, solo digo, poseen un ventrículo. porque solo poseen un ventrículo. Muy bien, Santiago. Van a presentar dos aurículas, sí, pero solamente un ventrículo. Aquí se van a generar la sangre, se van a mezclar, se van a fusionar y van a salir repartidos, ¿sí? Ahora, ¿por qué dicen cerrada doble? Porque la sangre va a pasar dos veces por el corazón. Primero del corazón hacia los pulmones y al volver de los pulmones va a pasar por el corazón hacia todo nuestro cuerpo, hacia todo el organismo, mejor dicho. ¿Sí? Y tenemos la completa, en la cual no se va a mezclar. ¿Por qué no se va a mezclar? Porque van a presentar dos ventrículos, el izquierdo y el derecho. ¿Sí? Aquí es el ventrículo derecho, pero no, es izquierdo y derecho. Ahora, ¿en qué va a estar presente la circulación completa? En aves y mamíferos. La incompleta en anfibios y reptiles. ¿Sí? No se va a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial o la sangre oxigenada de las desoxigenadas. ¿Sí? Si yo les pregunto en el examen, sangre oxigenada se mezcla con sangre venosa, o mejor dicho, sangre desoxigenada.
Se mezcla, incompleta. No se mezcla, completa, jóvenes. No se vayan a olvidar. Y en ambos casos es doble. Van a pasar dos veces por el corazón. ¿Sí? El aparato circulatorio en los vertebrados, jóvenes. Una función primordial del aparato circulatorio, precisamente como lo dice, es la función distribuir. Su función es distribuir la sangre hacia todas las zonas del cuerpo del animal. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ah, recordando un poquito el tema anterior, jóvenes, la sangre es el único fluido, es el único líquido, es el único fluido que existe en los aparatos circulatorios. ¿Habrá otro tipo de fluidos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, estaba la Hemo, hemo, hemo- hemo, linfa, ¿se acuerdan o no se acuerdan? hemolinfa y hidrolinfa. Ajá. Entonces, pero por ejemplo, la hemolinfa estaba presente en lo que es este. A ver, ¿en qué estaba presente Ar- la hemolinfa? eh, en artrópodos, Y la en hidrolinfa. arácnidas, en equinodermos. Ajá. Entonces, esos son animales invertebrados, ¿ah? ¿Sí? Esos son animales en organismos que no poseen, por ejemplo, ¿no? Un, eh, un sistema óseo, por ejemplo. Entonces, por eso este tema se llaman animales vertebrados. Por lo tanto, cuando hablamos de circulación, acuérdense, cuando hablamos de circulación en animales vertebrados, vamos a hablar solamente de qué cosa? La sangre, porque la sangre es lo único que se encuentra dentro de los animales vertebrados. No vamos a hablar de la sangre en los artrópodos, por ejemplo, ¿no? O en los equinodermos. ¿No? Entonces, cuando hablamos de circulatorio, en la parte circulatoria en los animales vertebrados, vamos a hablar específicamente de la sangre, ¿sí? Entonces, los componentes del aparato circulatorio en animales vertebrados va a ser el corazón, que es el órgano que va a actuar como una bomba, ¿no? A través de los latidos, por ejemplo, impulsando la sangre hacia todo el cuerpo del animal. Los vasos sanguíneos, conductos cilíndricos huecos por donde circula la sangre. Ahora tenemos lo que son las arterias, las venas y capilares. Las arterias, acuérdense, sacan la sangre del corazón y las arterias introducen la sangre del corazón. Y los capilares, ¿sí? Eran aquellos conductos los vasos sanguíneos que conectaban las arterias con la vena, como pueden ver aquí. Esto que da acá, esto que ustedes ven aquí, que se conectan acá, se llaman capilares, ¿sí? Tejido capilar. Entonces, ¿qué cosa va a conectar la arteria con la vena? Los capilares, ¿sí? Son vasos sanguíneos muy pequeños que conectan las arterias con las venas y en donde se da la transformación de sangre arterial a sangre venosa o viceversa, ¿sí? Ahora, anatomía comparada del corazón vertebral. ¿Se acuerdan del primer tema de biología, anatomía comparada, chicos? ¿Qué era la anatomía comparada? El estudio, sí, de formas, ¿no? La comparación, el estudio de diversas formas. La comparación, el estudio de comparación de diversas formas. Ahora, tenemos, por ejemplo, el corazón de un pez y el corazón de un anfibio. Cuando decimos que es bicameral, van a presentar dos cámaras. Dos, cameral, cámara, dos cámaras, en las cuales vamos a encontrar pues una aurícula, un ventrículo, además de presentar un seno venoso y tronco arterial. ¿Sí? Aquí está el seno venoso, el tronco, el saco aórtico, la aurícula primitiva, ¿sí? Porque recuerdan que la respiración de los peces se da a través de las branquias, por eso su corazón es, por ejemplo, ¿no? Su corazón es primitivo. Y el futuro ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Cómo era la circulación en los peces? ¿Cómo era la circulación en los peces? Incompleta, Era cerrada, cerrada, ¿sí? Acuérdense. cerrada y Y completa o incompleta. incompleta. Incompleta, no sé si porque no tienen pulmones. Entonces, es por eso que solamente va a presentar ¿qué cosa? Una sola ventrícula, ¿sí? Un solo Un solo ventrículo. ventrículo. Ahora, cuando hablamos de corazón, el ejemplo de, por ejemplo, el anfibio va a ser tricameral. Es decir, va a presentar tres cavidades, aunque hay animales que van a presentar cuatro cámaras.
¿sí? Pero vamos a ver. El corazón de los anfibios, por ejemplo, va a ser tricameral. Van a presentar, ¿qué cosa? Tres cavidades, dos aurículas y un ventrículo, ¿sí? Aquí está, por ejemplo. ¿Quiénes son los anfibios? Las ranas, ¿no? Las ranas, los sapitos. Incluso en su estado de renacuajo. Ahora, ellos tenían una respiración. ¿Cómo era su respiración? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Una respiración cutánea, ¿no? Porque sus pulmones eran ineficientes, eran pulmones primitivos. Entonces, ellos van a presentar tres cámaras, dos aurículas y un solo ventrículo, ¿sí? En el caso de los reptiles va a ser tetracameral, van a presentar cuatro cámaras o cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Por lo tanto, el corazón de reptil o en un reptil tendrá circulación cerrada doble completa o incompleta. A ver, ¿se acuerdan cómo era la incompleta? Presentaban dos aurículas y un solo ventrículo. Cuando presentan dos ventrículas es completa, chicos, no se olviden olvidar. En saurios, quelonios, ofidios, los ventrículos no están completamente separados. Lo que se produce es la sangre, ¿sí? Y la mezcla entre la sangre arterial y venosa en el corazón. Mientras que en los cocodrilos, por ejemplo, ¿no? Los dos ventrículos están totalmente separados, ¿sí? Lo que impide la mezcla de sangre. No se mezcla la sangre ni arterial ni la venosa, ¿sí? Ahora, hay un foramen de Panizza, chicos. ¿Qué es el foramen? ¿Saben lo que es el foramen de Panizza? Panizza. ¿Tienen alguna idea o no han escuchado sobre el foramen de Panizza? A ver. Sí, aquí la imagen no lo pueden mostrar bien, me parece. Pero el foramen de Panizza, ¿sí? Básicamente va a ser una unión, chicos, ¿de acuerdo? Va a ser un orificio, un pequeño agujero que va a comunicar tanto la aorta izquierda como la aorta derecha, ¿sí? Por acá más o menos se va a ubicar. Es un pequeño agujero, ¿sí? Es una cavidad, mejor dicho, es un orificio, una cavidad, que van a unir ambos. Y ambas sangres, tanto venal como arterial, se van a mezclar en los arcos aórticos, ¿sí? La aorta. Ahora, ya sabemos cómo funciona el corazón, por ejemplo, de un pez, de un anfibio, ¿sí? El corazón del ave y mamífero, que sea aquí estén más relacionados porque se trata de nosotros. Va a ser tetracameral, es decir, nuestro corazón va a presentar cuatro cámaras, ¿sí? Va a presentar cuatro cavidades, dos aurículas, igual dos ventrículas. Por lo tanto, nosotros, como las aves y los reptiles, presentamos una circulación cerrada doble completa. Ahora, dice, entre la aurícula derecha y ventrículo derecho se encuentra la báscula tricúspide. Ubicamos la aurícula derecha, ¿sí? Ubicamos el ventrículo derecho y aquí está por lo que encontramos la válvula tricúspide, ¿sí? No se puede ver con claridad, chicos, aquí. Esta debe estar por acá más o menos, ¿sí? Más o menos entre este espacio que está aquí. Por otro dice entre, por otro está acá. Aquí, más o menos como a la mitad. Ahora, ¿para qué servirá esa válvula tricúspide? ¿Para qué servirá la válvula tricúspide? Tricúspide, perdón. Va a permitir que la sangre, chicos, del cuerpo, ¿sí? Va a permitir que entre lo que es el ventrículo derecho. Es como una pequeña abertura que está aquí, una pequeña abertura. Va a permitir el paso hacia el ventrículo derecho. Y la válvula mitral. O sea, vamos a encontrar dos cosas. La tricúspide entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo vamos a encontrar la válvula mitral. ¿Qué es la válvula mitral, chicos? ¿Qué es la válvula mitral? Cada vez que el corazón late, chicos,
la está latiendo, se van a abrir pequeñas válvulas aquí, como unas hojuelas, se van a abrir permitiendo la dirección correcta del paso sanguíneo, ¿sí? Entonces, dentro de este pequeño espacio encontramos lo que es la tricúspide. Tricúspide se encuentra entre la aurícula derecha, entre el aurículo y ventrículo derecho, mientras que en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se va a encontrar la válvula mitral. Son válvulas, ¿sí? ¿Qué es una válvula? ¿Sí? ¿Qué es una válvula? Es una especie de, ¿no? Es una herramienta que va a permitir, por ejemplo, dice, ¿no? Que caiga el agua, abre la válvula. Abrimos la válvula y pues, el agua va a transcurrir libremente, ¿no es así? Por eso decimos válvula tricúspide mitral. Va a permitir el paso de la sangre, ¿sí? Ahora, aquí está. La circulación en peces. ¿Cómo es la circulación en peces? Es simple. ¿Por qué es simple? ¿Por qué es simple, chicos? ¿Por qué decimos que la circulación en los peces es simple, jóvenes? ¿Dónde está mi lapicerito? ¿Por qué decimos que es simple? Porque pasa, ¿cuántas veces por el corazón? ¿Una o dos veces? ¿Una o dos veces, chicos? A ver, ya se olvidaron, ya se olvidaron, ya. La circulación en los peces es simple porque pasa una sola vez por el corazón, ¿sí? Solamente hace un solo recorrido. La sangre desoxigenada o la sangre venosa, ¿sí? Por decir simple, chicos, que aquí la estoy anotando, ¿sí? Para su participación de ustedes. Muy bien, entonces, la sangre sale del corazón y hace un solo recorrido, nada más. Sin embargo, aquí están los capilares, no se vean como capilares branquias y los capilares sistémicos, ¿sí? Son aquellos con vasos sanguíneos que van a conectar tanto la arteria con la vena. Uf, listo. La circulación en anfibios es doble incompleta. ¿Por qué es doble incompleta, chicos? A ver, en primer lugar, ¿por qué es doble si en la circulación de los peces es cerrada doble, perdón, es cerrada simple, como serán los anfibios? Será cerrada doble, pero ¿por qué doble? Porque la sangre hace ¿cuántos recorridos? ¿Uno o dos? Dos. Dos, ¿no es así? ¿Y por qué incompleta? Porque solo tiene un ventrículo. Se van a mezclar la sangre, ¿no es así? Solamente van a poseer un solo ventrículo, muy bien. Entonces, a nivel del ventrículo ocurre la mezcla aquí. Aquí está. El ventrículo. Aquí se va a mezclar la sangre oxigenada y la desoxigenada. Por lo tanto, en el caso de los anfibios, ¿sí? Va a implicar una circulación mayor, que es una circulación sistemática, entre el cuerpo y el corazón, y una circulación menor, o pulmonar, entre el corazón y los pulmones. ¿Por qué mayor? Porque, ¿no? El recorrido que va a hacer la sangre va a ser más amplia que el recorrido que hace del corazón a los pulmones. ¿Sí? Aquí está el pulmón, bombea sangre y luego pasa otra vez por el corazón hacia otras partes del cuerpo. ¿Me crees? Ya. La circulación en reptiles es doble incompleta en algunos reptiles. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Dice, los reptiles tienen un aparato circulatorio más efectivo y una presión sanguínea más alta que los anfibios, presentando arcos aórticos. En cocodrilos, esos arcos aórticos se cruzan a través de un agujero llamado foramen de Panizza, ¿sí? Lo que produce una mezcla de sangre arterial y venosa. ¿Ya? Aquí, cuando hablamos de eso, estamos hablando de esta parte de aquí. Sin embargo, animales, por ejemplo, como los cocodrilos, que presentan dos ventrículos, va a impedir esta mezclanza, ¿de acuerdo? Pero en este caso, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. En la tortuga, por ejemplo, chicos, la tortuga es un animal, ¿sí? Es un animal, es un reptil. Sin embargo, en esta clase de reptiles, por ejemplo, sí se va a producir lo que es una mezcla de sangre. Por ejemplo, dice el llamado foramen de Panizza, ¿sí? Por eso dice doble incompleta, dice. Los reptiles tienen una parte circulatoria más efectiva y una presión sanguínea más alta que los anfibios.
Presentan dos arcos aórticos. En cocodrilos, ambos arcos aórticos se cruzan a través de un agujero llamado, lo que produce la mezcla de sangre arterial y vena. Ahora, la circulación en aves es doble completa, porque en estas aves sí se va a producir lo que es una separación de lo que es la sangre por completo, la sangre arterial de la venosa a través de los dos ventrículos. ¿Sí? Van a presentar un arco aórtico derecho que nace del ventrículo izquierdo. Recuerden, la circulación en mamíferos doble completa. La sangre venosa pasa por la mitad del derecho del corazón, mientras que la sangre arterial pasa por la mitad izquierda del corazón. Es decir, se encuentra totalmente separado. ¿Un momento, joven, por favor? Bueno, chicos, estoy de vuelta. Entonces, va a presentar lo que es los mamíferos un arco aórtico izquierdo que nace del ventrículo izquierdo, ¿sí? Mira, aquí está. El corazón bombea la sangre, pasa primero hacia los pulmones, ¿sí? Se oxigena, luego otra vez regresa al corazón y el corazón, ¿por qué regresa al corazón? Porque necesita ser bombeado, ¿sí? Bombea otra vez el corazón, la sangre oxigenada a través del cuerpo, a través de distintas partes del cuerpo, del organismo, ¿sí? La sangre en los vertebrados, jóvenes. La sangre de los vertebrados va a estar compuesta de diferentes elementos, por ejemplo, el plasma y los elementos formes, que son las células sanguíneas. Este plasma está formado mayormente de agua, 90% de agua. Y le va a dar esa consistencia líquida, ¿sí? Por eso cuando nosotros sangramos, nuestra sangre no es gelatinosa, no es sólida, ni es gaseosa, ni es, ¿no? Es más agua, más que todo tiene una forma bastante líquida, ¿sí? Proteínas va a tener proteínas, carbohidratos, lípidos, electrolitos, vitaminas, hormonas, productos de desecho. Por eso la sangre es muy importante. Es muy importante siempre saber cuánto es de grado es nuestra hemoglobina, chicos, ¿sí? Para poder tener control de todos estos elementos. Ahora, los elementos formes, si yo les pregunto en un examen, por ejemplo, ¿no? Forma parte de los elementos formes, estoy hablando de las células sanguíneas, no se me olvidar, células sanguíneas. Por ejemplo, tenemos los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿De qué se encargará, chicos, los glóbulos rojos? ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos, jóvenes? ¿Se acuerdan? Los glóbulos rojos son aquellos que van a permitir el transporte de oxígeno. ¿Sí? Cuando nosotros nos hacemos una prueba de hemoglobina, lo que están viendo son los glóbulos rojos. ¿Sí? Por eso cuando medimos la hemoglobina, básicamente estamos midiendo lo que son los glóbulos rojos. Porque la hemoglobina, jóvenes, por si no sabían, es una proteína, ¿sí? El examen de hemoglobina es el examen de es la prueba o el análisis de esa proteína para saber cuánto, por ejemplo, para estudiar lo que es en este caso la sangre, o en este caso el oxígeno, porque es lo que permite la hemoglobina. ¿Sí? Glóbulos rojos va a permitir el transporte de oxígeno desde los pulmones a todas partes del cuerpo. Los glóbulos blancos, a ver, ¿de qué se encargan los glóbulos blancos, jóvenes? De qué es... Los glóbulos rojos facilitan el transporte o permiten el transporte del oxígeno en nuestra sangre. Y los glóbulos blancos, ¿sí? ¿Qué serán los glóbulos blancos? Los leucocitos. Si el glóbulo rojo permite el transporte del oxígeno, los glóbulos blancos van a ser aquellas células
o aquellos elementos que nos van a proteger cuando, por ejemplo, nos hacemos una herida, ¿sí? La cicatrización. Cuando hacemos una herida, esa parte del cuerpo queda expuesto al exterior, queda expuesto a diferentes microorganismos. Y los glóbulos blancos van a impedir que esos microorganismos ingresen a nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Van a impedir que ingresen, incluso a través de la misma piel, o el mismo tejido en este caso, van a defender, son encargados del sistema inmunológico, ¿sí? Y las plaquetas o trombocitos. ¿Cuál va a ser la función de las plaquetas o trombocitos? Las plaquetas. Las plaquetas, pero las plaquetas que funcionan van a cumplir jóvenes cuando nos hacemos una herida. A ver, cuando nos hacemos una herida, la cicatrización, La cicatrizan, la ajá, regeneración de los órganos. claro, las plaquetas van a ayudar a que primero frene el sangrado, ¿no? Y Ujú. luego va a producir la coagulación de la sangre. Van a impedir o va a ayudar a que la cicatrización sea un poco más rápida. ¿Qué pasa si tenemos bajo en plaquetas? Eso va a ser un poco difícil, ¿no? Nos moriremos desangrados. Ahora, los peces, reptiles, aves y anfibios, y los glóbulos rojos son nucleados, es decir, los glóbulos rojos, al ser células, ¿sí? Las células que presentan núcleo y a veces, hay dos, ¿no? Las que tienen núcleo y las que no tienen núcleo. Los glóbulos rojos son nucleados, van a tener núcleo, mientras que los mamíferos, los glóbulos rojos van a ser anucleados, es decir, no van a presentar núcleos. Los glóbulos rojos, aquí está, mire, los glóbulos rojos contienen la proteína hemoglobina, encargada de dar color rojo a la sangre y transportar gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho. ¿Todos los vertebrados tienen circulación? ¿Qué tipo de circulación tienen todos los vertebrados? Alexandra, bien. A ver, ¿quién más anima? ¿Qué tipo de circulación tienen los vertebrados? Doble. Doble. ¿Todos los vertebrados tienen doble? ¿Estás seguro? Se hace presente circulación doble, pero la circulación cerrada está presente en todos, ¿sí? Todos, de los mamíferos, aves, anfibios, reptiles, todos tienen una circulación cerrada. Acá Cerrada. está. Ajá, acá está. Para empezar, que desde el principio. Para empezar, los animales vertebrados tienen una circulación cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque la sangre no va a salir de las cavidades sanguíneas, ¿sí? De los vasos sanguíneos no van a salir. Si fuera abierta, saldrían, pero nosotros no tenemos esa cavidad. ¿Cómo se llamaba esa cavidad? A ver si se acuerda. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa cavidad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál? La cavidad en la cual la sangre, o en este caso la hemolinfa, se vertía en la circulación abierta. Hemo, ya para terminar, hemocele o hemocoel. Hemocelo, Ajá, hemocele o hemocoel. ¿Sí, chicos? Entonces vamos aquí. hemocelo, ¿no? Ujú, Hemocelo. Hemocele, Hemocele. Hemocele o Hemocoel. Ahora vamos a que escribir para que vayan escribiendo ustedes. Entonces, todos los vertebrados tienen una circulación cerrada. Muy bien. Muy bien, Alexandra. Cerrada. En la circulación cerrada, la sangre pasa una sola vez por en cada recorrido. A ver. En la circulación cerrada, ¿cómo es esa circulación cerrada en la cual van a pasar una sola vez ¿por dónde? A ver, esto Por es el para corazón. completar. Ya. Esto es para completar. A ver, chicos. Completemos la primera, dice. En la circulación cerrada, Simple. simple, será simple, Antonio, Alexandra, será simple.
¿Será simple? ¿Será doble? ¿Será triple? Sí, muy bien. Entonces sí. La Todo circulación eso cerrada, está bien. muy bien. Sí, en efecto. No puedo escribir porque no, ya está. No, está Simple. bien. ¿Qué dijo? A ver, ya. En la circulación cerrada simple, muy bien. La sangre pasa una sola vez por dónde. El corazón. Muy bien. Está sencillo, ¿no? Corazón. Por el corazón. En cada recorrido, ¿sí? Solo hacen un solo recorrido. Ahora dice, en la circulación cerrada doble, hay mezcla sangre arterial y venosa. ¿Cómo se llamaba esa circulación cerrada doble? Muy bien, Alexandra. ¿Cómo se llamaba esa circulación cerrada doble, Antonio, Santiago? Incompleta. Incompleta, ¿no es así? Muy bien. A ver, ¿y por qué se da esta mezcla de sangre arterial y venosa? ¿Por qué se va a dar esta esta mezcla de sangre arterial y venosa, jóvenes? Porque solo poseen un ventrículo. Solo posee un ventrículo, ¿no? Donde se va a generar esta mezcla. Sí, no sé si es con puntos, pero no creo. Ahora, los anfibios y reptiles. ¿Cómo es la circulación en anfibios y reptiles, jóvenes? ¿Es doble? Doble. Doble, doble, doble. ¿Será abiertas? A lo mejor será incompleta, completa. ¿Cómo será? Incompleta. Incompleta. Completa. A ver, hay un debate aquí, hay un debate aquí. A ver, vamos a ver. En los anfibios, chicos, en los anfibios. En los anfibios primero, ¿cómo es la circulación en los anfibios? ¿Completa o incompleta? ¿Cómo es la circulación cerrada en los anfibios, jóvenes? ¿Será completa? ¿Será incompleta? No sería incompleta. Incompleta, dice Antonio. Santiago, Alexandra, ¿ustedes qué dicen? Es incompleto. Es incompleta, ¿no? En los anfibios es incompleta. ¿Y en los reptiles? En los reptiles también va a ser incompleta, jóvenes, salvo en los cocodrilos, que presentan, por ejemplo, cuatro cavidades, en las cuales vamos a encontrar dos ventrículos y dos, ¿qué? Ventrículos, ¿no? En las ventrículos, como van a presentar dos ventrículos separados en los cocodrilos, no se va a producir la mezcla de sangre, pero en el resto de reptiles sí. Por ejemplo, el, aquí está, en la tortuguita. ¿Ven? Circulación de reptiles, doble incompleta, profe, pero arriba me dice, aquí está, reptil, corazón de reptil va a presentar cuatro cámaras. Ahora, a ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Y aquí está, aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. ¿Sí? Por eso aquí dice, en saurios, quelonios, ofidios, los ventrículos no están completamente separados, lo que va a producir la mezcla de sangre. Aquí se produce la mezcla de sangre. Pero solamente menciona a los cocodrilos como los reptiles que presentan dos ventrículos. Por lo tanto, al estar totalmente separados, va a impedir que la mezcla de sangre suceda. Pero, sí, eh, no sucede en el corazón, sucede en lo que son los arcos aórticos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en resumen, los anfibios y los reptiles van a presentar una circulación cerrada doble e incompleta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cerrada, doble e incompleta. ¿De acuerdo? Salvo en los cocodrilos.
Sin embargo, en los cocodrilos también se produce la sangre. Incluso nosotros también se produce la mezcla, solo que nuestra mezcla de sangre no se produce en el corazón, sino en los capilares, ¿sí? En los vasos, en esos vasos sanguíneos. Ahora, vamos con respecto a la siguiente tarea de extensión. Miren, la circulación cerrada, dice. Circulación cerrada. Vamos a borrar esto. Circulación cerrada, dice. Doble. En la doble, ¿qué encontramos? Completa y la otra, ¿cómo se dice? Tenemos dos tipos, dos clases de, o dos divisiones de la circulación cerrada doble. ¿Cuáles son? Muy bien, Alessandra. Completa, ¿no? Completa, muy bien. ¿Y en dónde encontraremos la circulación cerrada doble y completa? ¿En quiénes vamos a poder encontrar la circulación cerrada doble incompleta? Completa, mejor dicho. ¿En quiénes jóvenes? ¿En quiénes? Nosotros, jóvenes, a ver, nosotros tenemos una circulación cerrada doble completa o incompleta. Nosotros, los seres humanos, por ejemplo, tenemos una circulación cerrada doble completa. ¿Y nosotros qué somos? Mamíferos, ¿no es así? Entonces, la circulación cerrada completa la encontraremos en dónde? En los mamíferos. Pero ¿en quiénes más? ¿Quiénes más? ¿En qué tipo de animal encontraremos circulación cerrada doble completa? ¿En dónde? En En las aves. aves. Muy bien, Santiago. Aves. Muy bien. Ahora, tenemos lo que es la circulación cerrada doble incompleta. ¿En quiénes está presente la circulación cerrada doble incompleta? En anfibios ¿Eh? y Anfibios, reptiles. reptiles. Tiles. Muy Hay bien. unas cosas que aprendí. ¿Y los A peces? mí me pareció Los bien peces, cruel chicos, ¿qué pasa con los peces? A ver, ¿se han estado atentos? un día. Los Pero peces tienen una circulación cerrada simple. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, lo que es, en lo que es incompleto, circulación cerrada doble incompleta, tenemos lo que son los anfibios. ¿Y qué pasa? No puedo escribir. Anfibios y reptiles, ¿no? No se olviden, la sangre en los vertebrados siempre, en todos los vertebrados, es completamente cerrada, ¿de acuerdo? Tenemos doble y tenemos también, ¿qué otro tipo de circulación cerrada? Circulación cerrada, como tenemos la doble y la otra como la doble en la que hace dos recorridos. Y la otra, ¿qué tipo de sangre, qué tipo de circulación es? El que tiene un solo recorrido, ¿cuál es? No se olviden, chicos, simple, la simple, ¿de acuerdo? ¿Por qué simple? Porque hace un solo recorrido, pues. ¿Y en dónde encontraremos este tipo de circulación, jóvenes? ¿En qué tipo de animales, por ejemplo? ¿Qué, profesor? ¿En qué tipo de animales encontramos la circulación cerrada doble, la circulación cerrada simple, mejor dicho? En peces.
peces. Muy bien, chicos. Entonces, no se van a olvidar también lo que es la tarea de evaluación. Aquí está abajito. O sea, aquí está abajito lo que es la tarea de evaluación. ¿Sí? Lo que hemos trabajado el día de hoy. No se van a olvidar también presentarme lo que es la tarea de evaluación, la tarea de física, que están algunos todavía no han entregado, la tarea de la actividad de evaluación del curso de física. ¿Sí, chicos? Eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes.